Sacamos estas historias desde nuestras entrañas. Las palabras nos sacuden, retumban, crujen desde adentro. Nuestras voces se enlazan, se alojan en un tejido más grande, un relato colectivo, polifónico y diverso. El afuera se cuela, nos invade puertas adentro y vuelve a salir. ¿Qué habita en nuestros cuerpos hoy? Esto es Intimidad Corrompida. Un podcast de feminidad. En este episodio vamos a preguntarnos cómo es atravesar un aborto en cuarentena a partir de las historias de dos mujeres. Mi nombre es Camila Meriño y cualquier similitud con la realidad es intencional. En 2018, el debate por la interrupción voluntaria del embarazo se instaló en las calles. Nacida hace ya 15 años, la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito logró que el proyecto de ley se debatiera en el Congreso Nacional y se volvió un referente en todo el mundo. Y a pesar de no haber logrado la legalización, la discusión salió del ámbito privado y dejó de ser tabú. Hoy, las redes de contención son las que cubren los espacios a los que el Estado todavía no llega. Ruth Zurbriggen es activista e investigadora de Socorristas en Red y de la campaña por el derecho al aborto. Desde su trabajo en la red, explica estos nuevos obstáculos. Creo que la atención telefónica siempre tuvo para esta red, y desde hace años venimos pensándolo, un lugar fundamental. Pero en este tiempo de pandemia, ese lugar fundamental de primer contacto cobra otras tonalidades, podría decir. Y esas otras tonalidades están dadas por mayor angustia, por mayor sensación de incertidumbre en quien está llamando, por cierta sensación de encierro en la situación que están tratando de solucionar, como es llevar adelante un aborto en este tiempo donde el encierro también tiene una materialidad importante. Durante la cuarentena, los llamados a la línea de salud sexual del Ministerio de Salud de la Nación aumentaron exponencialmente. Y la demanda telefónica para el acompañamiento en el proceso de la interrupción legal del embarazo creció más del 500%. Nicole vive con sus padres en Rosario, provincia de Santa Fe, y quedó embarazada a principios de la cuarentena. Si bien siempre tuvo claro su deseo de no ser madre, su pareja desde entonces decidía cuándo utilizar preservativo y cuándo no sin su consentimiento. Finalmente, un test dio positivo y necesitó abortar a pesar del aislamiento. Una organización de socorristas estuvo con ella durante todo el proceso. Lo primero que pensé fue: estoy embarazada. Y me quería matar, me quería morir, porque yo nunca quise ser madre, no quiero ser madre, lo tengo muy claro desde que soy muy chica. Abortar siempre fue lo único que vi, que dije, bueno, es lo único que quiero hacer, porque considero que mi vida tengo muchas cosas para hacer, quiero hacer muchas cosas, y no es el momento. La desinformación sobre este tema hace que a la hora de enfrentar un aborto aparezcan muchas preguntas, miedos y culpas. En lugar de prepararnos y contribuir a que la experiencia sea más llevadera, los relatos y los mitos sociales en torno al hecho de interrumpir un embarazo terminan provocando más incertidumbre. Lucía vive en Capital Federal, está en pareja y atravesó un embarazo en embrionario. En estos casos, el saco gestacional se desarrolla, pero no hay embrión. Luego de una consulta médica, le recetaron un aborto con pastillas y lo hizo en su casa. Se habla mucho del aborto, pero hay muy poca información. Entonces, cuando el médico me dijo tenés que abortar, yo, más allá de que hacía un mes había tenido un aborto espontáneo, la situación era diferente porque esta vez era con pastillas, entonces no sabía con lo que me iba a enfrentar. Uno siempre escucha casos de mujeres que se mueren desangradas, de que el aborto sale mal, de que te agarra una infección. Entonces, toda esa información que no está bien ordenada
la organización te la puede brindar y te puede decir, tranquila, va a estar todo bien, vos tenés que hacer esto y eso es lo que tenés que cumplir para que se desarrolle perfectamente. Creo que eso hubiese cambiado porque durante este proceso googleé muchísimo y no me gustó, o sea, no estuvo bueno, no fue una buena decisión porque todo lo que encontraba era todo negativo. Entonces creo que eso hubiese sido muy importante en todo este momento. Sandra Bernabó es psicóloga y trabaja en el Centro de Salud número 33 de Palermo, que depende del área programática del Hospital Tornú. Forma parte de la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir y acompaña a las personas gestantes que llegan buscando interrumpir un embarazo. Lo que podemos hacer hoy por hoy es acompañar a las mujeres identificando justamente cuáles son las cuestiones que las causales habilitan, digamos. Entonces tenemos la causal violación en sentido amplio, cualquier relación sexual no consentida, esto es el no uso de preservativo, la indicación de que no, cualquier tipo de coerción, para con la pareja. Eso para nosotros está dentro del causal violación. Y dentro del causal salud tenemos lo que es riesgo a la vida, en el sentido de cualquier situación de salud oncológica, cardiológica, y lo que es, riesgo a la salud desde un paradigma de salud integral, donde, que para una mujer llevar adelante ese embarazo sea angustiante, molesto, terrible, o todo aquello que una mujer puede definir, y que nosotros tomamos muy en cuenta, ¿no? Tomamos muy en cuenta esas cuestiones que son las definiciones de la mujer acerca de lo que significaría continuar ese embarazo para ella. Y eso es lo que entendemos que nos debe guiar, De hecho, también hemos tenido situaciones donde alguien ha venido a consultarnos y ha decidido continuar. Pero creemos que es necesario ese espacio donde reflexionar sobre eso y donde poder llevar el procedimiento de una manera más segura, más propia. Cuando Nicole confirmó su embarazo, se comunicó con una red de socorristas de Rosario a través de Instagram. Ellas le facilitaron el contacto de un profesional que le acompañó en su acceso a la ILE. Fue incómodo, fue raro, fue la solución a mi problema. Fue lo que yo necesitaba, así que nunca jamás me voy a acordar de eso y sentirme como asqueada, como triste, como mal, sino todo lo contrario. Lo recuerdo como el día en el que me liberé. A Lucía se le garantizó una ILE por las características particulares de su embarazo. Aún así hubo obstáculos propios de un proceso que todavía requiere perfeccionamiento. Por ejemplo, no fue tan sencillo conseguir las pastillas de misoprostol. A mí se me dificultó bastante conseguir la pastilla. Cuando empecé a recorrer las farmacias de mi barrio, ninguna las comercializaba o no tenían stock. Y en otra cadena de farmacias muy conocida de acá de Buenos Aires, me acuerdo que la persona que me atendió me dijo que no me la podía vender porque había una resolución especial. Entonces, yo le dije, decime cuál es la resolución, te estoy viniendo acá con una receta, con diagnóstico, no entiendo cuál es el problema. Y no me respondió y siguió atendiendo a otra persona. Y tuve que llamar al laboratorio y consultarles si tenían el contacto de alguna farmacia en la zona que las vendiera y que yo estaba ignorando. Y por suerte, de muy buena voluntad, me pasaron un contacto. Llamé a la farmacia y me atendieron súper bien y me la consiguieron de un día para otro. La prepaga justo no me cubría en esa farmacia, así que tuve que abonarla y fue bastante cara. Y la verdad es que ellos en esa farmacia me atendieron re bien y no tuve ningún problema, pero yo tuve suerte y eso lo tengo muy en claro. A partir de experiencias como las de Lucía y Nicole, Sandra Bernabó profundiza en cuáles son los obstáculos específicos que supone el contexto de aislamiento para la efectiva implementación de la ILE en el sistema de salud público. Lo que complejizó el aislamiento fue que al principio no contábamos con lugares a donde hacer ecografías porque estaba todo cerrado por cuarentena. Por suerte después fue acomodándose un poquito eso
y algunos lugares empezaron a atender, obviamente con todos los resguardos de seguridad que necesita la cuarentena, pero como nosotros también pensábamos, esto es una práctica que requiere de cierta rapidez y que no se puede posponer, digamos, ¿no? Y la otra complicación es que las mujeres a veces están como en casas, pasando la cuarentena, donde no son los mejores lugares para realizar un procedimiento, y eso, como los procedimientos domiciliarios, a veces complican este tiempo de cuarentena. Las experiencias de personas que abortan son múltiples y diversas. En el caso de Lucía, el aislamiento hizo que el proceso sea más lento, aunque también tuvo otras ventajas. Abortar en cuarentena, en mi caso, estuvo bueno porque como estaba en casa y estaba con mi pareja, fue un momento muy introspectivo. Tuve tiempo para pensar muchas cosas, para replantearme muchas cosas de mi vida, pero también estás mucho tiempo sola, sola físicamente, digo, porque no tenés a tus padres cerca, no tenés a tus amigos cerca, entonces por ahí necesitas un abrazo o necesitas que alguien esté ahí y te escuche, y es medio difícil. Entonces es un proceso complicado y una situación bastante adversa. Las redes de acompañamiento siguen siendo fundamentales para muchas de las personas que buscan abortar. No solamente se encargan de brindar información indispensable, sino que también son un sostén emocional y psicológico durante todo el camino. Para Ruth, la fortaleza de las redes está en la capacidad de relacionarse con otras instituciones. Entiendo que desde Socorristas en Red, desde todas las colectivas que integramos esta red, estamos pudiendo dar respuestas, estamos pudiendo estar cerca, en gran medida gracias al enorme capital construido durante todos estos años de articulaciones con el sistema de salud. Y creo que eso nos da, la sensación de la potencia que tiene este refugio, ¿no? Este refugio que es Socorristas en Red. Un refugio que no duda en dialogar, que no duda en buscar y hacer de las articulaciones un modo de activismo. La interrupción de un embarazo puede ser rápida y sencilla o implicar un desafío físico y psicológico enorme. Lo que debería guiar la decisión es el deseo y voluntad de la persona gestante. Para garantizar un acceso efectivo de ese derecho, es necesario legalizar el aborto para que sea el Estado quien acompañe la voluntad de cada uno. Las historias de Nicole y Lucía nos invitan a pensar: ¿por qué, en vez de esclarecer, los discursos e ideas que circulan en torno al aborto producen miedo e incertidumbre? ¿Por qué creemos que no tenemos opciones? En caso de dudas o necesidad de asesoramiento, llama al 0800-222-3444 de Salud Sexual y Reproductiva perteneciente al Ministerio de Salud de la Nación, o con los profesionales de la salud por el derecho a decidir en su página web redsaluddecidir.org. También te puedes comunicar con Socorristas en Red en socorristasenred.org o con Casa Fusa en grupofusa.org. La interrupción legal del embarazo es un derecho. Esto fue Intimidad Corrompida, una producción de Feminacida. Para más contenido pueden buscarnos en Instagram, Facebook y Twitter como @feminacida o en nuestra web www.feminacida.com.ar.